Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola Ara, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic, espero que le gusten, y créditos para sus diversos creadores, y estas cortas palabras, que tengan un excelente día y darle me gusta y suscribirse. Chau. Capítulo 37, un castillo con secretos. Los días pasaron, transcurrieron en un parpadeo, pero el peso de lo sucedido aún se sentía en cada rincón de Equestria. La reconstrucción avanzaba con cada día que pasaba, pero el daño causado no se reparaba solo con magia. Había mucho que reconstruir, mucho que restaurar, y más que nada, mucho que sanar. No solo las estructuras, sino los corazones de aquellos que habían vivido el desastre. Los refugios estaban al límite, los ponis trabajaban sin descanso, y aunque el peligro había desaparecido, la sombra de lo que ocurrió aún acechaba en la mente de todos. Incluso en los sueños. En la inmensidad de la noche, en el espacio infinito donde los sueños tomaban forma, Spike se encontraba allí, atrapado en una ilusión difusa de estrellas y sombras. Pero no estaba solo. Luna estaba a su lado, su figura erguida pero con un aura de agotamiento evidente. Sus ojos reflejaban el cansancio de días interminables, noches donde su deber no solo era velar por los sueños, sino también ayudar en la reconstrucción de lo que una vez fue el reino próspero de Equestria. Los refugios no se daban abasto. La ayuda llegaba de todas partes, pero nunca era suficiente. Cada día traía nuevos problemas, nuevas preocupaciones. La paz había regresado, pero la estabilidad aún estaba lejos de alcanzarse. Spike miró a su alrededor, sintiendo el peso de todo lo que aún quedaba por hacer. Había hecho todo lo posible para ayudar, pero siempre parecía que no era suficiente. Las cicatrices de la batalla seguían visibles en muchos lugares, en muchos corazones. «¿Te ves cansada?», murmuró, rompiendo el silencio entre ambos. Luna exhaló, su mirada perdida en el firmamento ilusorio del sueño. «Es inevitable. La reconstrucción consume cada segundo del día, y de la noche». Su voz no tenía resentimiento, pero sí un agotamiento palpable. Spike cruzó los brazos, sintiendo el peso de sus propias preocupaciones. Las cosas se están recuperando, poco a poco. Luna le dirigió una mirada serena. Pero no lo suficientemente rápido. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un reflejo de la realidad, de todo lo que estaba ocurriendo allá afuera. De todo lo que aún faltaba por hacer. Spike bajó la mirada, pensando en todo lo que había sucedido, en todo lo que había cambiado en él. En lo que había perdido. Y en lo que había ganado. La batalla había terminado. Pero su verdadero propósito, apenas estaba comenzando. Luna exhaló con pesadez, su mirada aún fija en la inmensidad del sueño. Sus estrellas parecían menos brillantes esta noche, reflejando su propio agotamiento. «Lamento no haber podido dedicarte más tiempo, Spike», susurró, su voz con un tono de genuino pesar. Nuestras lecciones quedaron interrumpidas, y aunque quería continuar guiándote, el deber me ha mantenido ocupada. Spike negó con la cabeza, apoyando sus garras en sus rodillas.
No es necesario que te disculpes, Luna, respondió con un tono tranquilo. Todo a su tiempo, y, además, gracias a tu guía, pude hacer mucho más de lo que imaginaba. Intentó sonreír, pero un pequeño escalofrío recorrió su espalda. Su cuerpo aún resentía los efectos de la batalla. Aunque, no voy a mentir, mi espalda aún me duele. El comentario, dicho con gracia, rompió un poco la tensión en el aire. Luna lo miró de reojo y, sin poder evitarlo, suspiró con algo parecido a una risa breve antes de dejarse caer con elegancia a su lado. Lamentablemente, estas cosas suelen pasar, murmuró, estirando sus alas antes de plegarlas con cansancio. No siempre elegimos las opciones correctas. Sus palabras pesaban. No era solo el cansancio físico, sino el peso de la culpa. Spike lo entendió en el acto. Ella aún cargaba con lo que había sucedido. Y, en cierto modo, él también. La destrucción, la pérdida, las decisiones que se tomaron y las que no. Las que dejaron cicatrices que tal vez nunca desaparecerían. El dragón observó su expresión, el cansancio en sus ojos, y sintió algo removerse dentro de él. No podía quitarle esa carga, pero podía aliviarla. Como un guardián debía ser. Spike se estiró con exageración, dejando caer su peso contra la alforja ilusoria del sueño, como si estuviera completamente relajado. Bueno, al menos sigues aprendiendo, dijo con tono casual. Y eso que se supone que tú eres la sabia princesa de la noche. Luna levantó una ceja, pero su expresión perdió algo de rigidez. Spike continuó, con una sonrisa más genuina. Yo tampoco elegí bien muchas veces. Pero estamos aquí. Y si el pasado sirve para algo, es para asegurarnos de que no repetimos los mismos errores, ¿no? Luna lo miró por un largo instante. Y luego, suspiró. No con agotamiento esta vez, sino con una leve sensación de alivio. Quizás tengas razón, murmuró, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo una pequeña pausa. Porque, aunque el deber aún la llamara, por esta noche, no estaba sola para cargarlo. El silencio que siguió no era incómodo, sino reconfortante. Ambos se quedaron allí, sentados en la inmensidad del sueño, observando las estrellas parpadear en el firmamento ilusorio. Luna no dijo nada más por un momento, solo dejó que el cansancio se asentara en su cuerpo mientras Spike simplemente respiraba hondo, sintiendo la tranquilidad del momento. No era frecuente que tuvieran tiempo así, solo ellos dos, sin responsabilidades inmediatas, sin el peso del mundo sobre sus hombros. Luna fue la primera en romper el silencio, su voz más suave esta vez. A pesar de todo, es curioso lo mucho que las cosas pueden cambiar en tan poco tiempo. Hace apenas unos meses, eras un joven dragón que apenas comprendía su potencial, y ahora, eres el guardián de la armonía. Spike se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Sigo siendo yo. Un poco más fuerte, tal vez, y con alas. Luna rodó los ojos con un leve resoplido, pero su expresión tenía un dejo de afecto. No es solo eso. Has cambiado, Spike. No solo en cuerpo, sino en espíritu. El dragón bajó la mirada por un momento, contemplando sus garras. La luz del sueño las hacía brillar de una forma extraña, casi etérea. A veces no sé si eso es algo bueno o malo, admitió. Me siento diferente.
como si aún no supiera quién soy realmente después de todo esto. Luna lo miró de reojo, luego elevó la mirada hacia las estrellas. Eso es normal. La vida no nos da respuestas, solo nos muestra el camino. Spike soltó un resoplido divertido. ¿Y qué pasa si el camino es una locura y está lleno de explosiones mágicas? Luna se permitió una pequeña sonrisa antes de responder. Entonces, al menos no será aburrido. Ambos rieron suavemente, una risa breve, pero real. No necesitaban más palabras, porque en ese momento, compartían la misma sensación de alivio, de entendimiento mutuo. El peso de sus culpas no desaparecía, pero era más fácil de llevar cuando se compartía. Luna estiró sus alas antes de ponerse de pie lentamente, mirando a Spike con una expresión más tranquila. Descansa, guardián. Mañana habrá mucho por hacer. Spike asintió, pero no se levantó todavía. Solo se quedó allí, observando el cielo de ensueño mientras Luna se desvanecía en la brisa nocturna. Sabía que aún tenía mucho por descubrir, mucho por entender sobre sí mismo y su lugar en todo esto. Pero por ahora, por este breve momento en el mundo de los sueños, podía permitirse simplemente estar en paz. Spike permaneció en silencio por unos segundos, observando las estrellas parpadear en la inmensidad del sueño. Luego, sin apartar la mirada del cielo, dejó escapar la pregunta que llevaba rondando en su mente. ¿Han sabido algo de él? Luna no necesitó que dijera más. Entendió al instante. Discord. No era una pregunta, sino una afirmación. Cuando Tyrek fue derrotado, toda la esencia robada regresó a sus dueños. Las princesas recuperaron su magia. Los Pegasos volvieron a alzar vuelo. Los unicornios sintieron su energía restaurarse. La armonía regresó. Y eso incluía al amo del caos. Pero nadie había sabido nada de él. Ni Celestia. Ni las princesas. Ni siquiera Fluttershy. Desapareció. Luna cruzó las alas con expresión seria. ¿Te preocupa que ande suelto? Spike asintió, aunque su mirada se oscureció por un instante. Sí, pero no solo eso. Luna guardó silencio, dándole espacio para continuar. Spike exhaló con pesadez, recordando la conversación que había tenido con Duilig días atrás. Habían hablado largo y tendido sobre lo sucedido, sobre lo que comprendían de la situación. Duilig había sido clara en algo. Discord los ayudó. Era difícil de creer. Incluso ahora. No sé qué hacer, murmuró. Lo que hizo, lo que permitió que pasara, no puedo ignorarlo. Sus garras se apretaron contra el suelo onírico. Una parte de mí aún siente rabia. Luna simplemente lo observó. Y cuando lo encuentren, ¿qué harás? Spike bajó la mirada, su expresión tensa. No lo sé. Era la verdad más sincera que podía decir. Porque Discord había traicionado su confianza. Porque sus acciones habían desatado todo este desastre. Porque por su culpa, muchos habían sufrido. Y sin embargo, había otra razón por la que no sabía cómo actuar. Porque su presencia estaba afectando a alguien más. Spike tragó saliva antes de continuar. Fluttershy, Luna no reaccionó de inmediato, pero él sintió su atención fijarse aún más en sus palabras. Ella es tan amable, tan pura. Y aunque sabe lo que Discord hizo, se nota a leguas que sigue considerándolo su amigo.
Luna cerró los ojos, entendiendo lo que quería decir. Y no sabes cómo lidiar con eso. Exacto. ¿Cómo se supone que deba actuar ahora con ella? Flutter sí estaba decaída. Intentaba ocultarlo, pero Spike lo notaba. Todas lo notaban. Ella estaba lidiando con esto a su manera. Intentaba asimilar lo sucedido, como todos. Pero él no sabía qué hacer. No sabía qué decirle. Porque Discord la había lastimado. Pero ella aún quería creer en él. Luna no respondió enseguida, solo dejó que el silencio se asentara entre ellos, dejando que las estrellas del sueño fueran el único testigo de lo que pesaba en la mente del joven dragón. Un dilema sin respuesta. Porque lo que venía ahora era algo que no podía resolverse con una simple batalla. Spike exhaló con frustración, su mirada fija en el suelo. No sabía qué hacer cuando llegara el momento. Ese maldito los traicionó. Los puso en peligro. Puso a Fluttershy en peligro. Pero al final, los ayudó. ¿Por qué? ¿Por qué traicionarlos solo para darles una oportunidad al final? Era un caos total. Se llevó una garra al rostro, masajeando sus sienes. No lo entiendo, murmuró. ¿Por qué ayudarnos al final? Luna lo observó en silencio antes de hablar con serenidad. Tal vez, su voz se deslizó con calma entre las sombras del sueño. Solo tal vez, haya aprendido algo de la amistad. Spike no respondió enseguida. No porque lo considerara una broma. No porque pensara que era imposible. Sino porque quería creerlo. Porque si Discord realmente había cambiado, si realmente había aprendido algo, entonces todo esto habría valido la pena. Pero no podía estar seguro. No todavía. Suspiró, cruzándose de brazos, con la mente aún llena de dudas. Y sin embargo, este era solo uno de los tantos problemas que tenían ahora. Su mirada se fijó en la princesa de la noche con decisión. Si lo encontramos, su voz sonó firme, aunque aún indecisa. Déjamelo a mí. Luna lo estudió por un instante antes de asentir lentamente. Espero evitar un problema más, de ser posible. Spike soltó una risa corta, sin humor. Sería un milagro. La noche empezaba a desvanecerse en los límites del sueño. La luz de la aurora se filtraba a través de las estrellas ilusorias. Ambos se levantaron lentamente, sabiendo que la realidad pronto los llamaría de vuelta. Luna le dirigió una última mirada, más suave esta vez. Que tengas un buen despertar, Spike. Spike asintió. Tú también, Luna, aunque creo que eso no tiene sentido para ti, y así, mientras la noche terminaba y el sol emergía en el horizonte, ambos supieron que el día, apenas estaba comenzando. Spike se despertó lentamente. Sus ojos parpadearon contra la tenue luz matutina que se filtraba por la ventana de la biblioteca. El mundo de los sueños se disipó, dejando solo el eco de su conversación con Luna flotando en su mente. Suspiró, sintiendo el peso del despertar asentarse en su cuerpo. Estaba en su cama pequeña, el mismo colchón en el que había dormido durante tanto tiempo. Pero, a decir verdad, era cómoda. A pesar de todo lo que había cambiado en él, de lo que había pasado, seguía siendo su hogar. Se sentó despacio, pasándose una garra por el rostro. Aún estaba cansado. No solo físicamente, sino mentalmente. Había tantas cosas por hacer. Tantas respuestas que buscar.
tantas preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Pero, paso a paso, no. Spike se estiró, escuchando el crujido leve de sus articulaciones. Un nuevo día comenzaba. Y, con él, nuevos desafíos que afrontar. Spike se levantó con pereza, dejando que sus músculos se acostumbraran al movimiento tras el letargo del sueño. El sol ya iluminaba la biblioteca, proyectando sombras suaves a través de las estanterías repletas de libros. Sus garras recorrieron la madera del suelo con pasos tranquilos, mientras se dirigía a la cocina. La rutina era algo que apreciaba en momentos como este. Sin pensar demasiado, tomó una gema del frasco sobre la mesa y le dio un mordisco, disfrutando del crujido familiar. Mientras preparaba algo de almuerzo, el aroma del té y el sonido de la comida cocinándose en la olla llenaron el ambiente. Estos momentos de paz, aunque no lo dijera abiertamente, le gustaban. Eran pequeños fragmentos de normalidad en una vida que, últimamente, se había vuelto todo menos normal. Pasó por el espejo del pasillo sin intención de detenerse, pero un destello en su reflejo lo hizo fruncir el ceño. Su mirada se clavó en su propio reflejo. ¿De verdad tenía una cutie mark? La observó por un momento, aún sintiéndola extraña. No solo por su existencia, sino porque era suya. Algo que no debería ser posible. Algo que solo los ponis tenían. Pero ahí estaba. Sonrió para sí mismo. Seguro las Cutie Mark Crusaders van a volverse locas con esto. Casi podía imaginarlo. Apple Bloom lanzando teorías descabelladas, Sweetiebel tratando de darle una explicación lógica, y Scoutelo insistiendo en que ahora tenía que aprender a volar junto con Rainbow Dash. Definitivamente sería un tema de conversación para rato. Pero su sonrisa se desvaneció cuando su mente lo llevó a otro recuerdo. Duiligt. Las preguntas que le hizo, sobre ese momento. Sobre ese instante donde él ya no estaba. Spike dejó escapar un suspiro, apoyándose en el borde del fregadero. Incluso para él, era difícil de procesar. Spike sacudió la cabeza mientras observaba los ingredientes colocados en la repisa más alta de la alacena. Duilig siempre los acomodaba hasta arriba. No era algo que normalmente le molestara, pero ahora que lo pensaba, era bastante fastidioso. Iba a buscar la silla grande. Era la solución lógica, la que siempre usaba. Pero entonces, se detuvo. Miró por encima de su hombro. Sus alas. Podría intentarlo. Se giró completamente y se las quedó viendo por un momento. ¿Cómo demonios funcionaban? Solo tenía que agitar la silla. Se supone que debía saltar primero y moverlas al mismo tiempo. Murmuró para sí mismo, extendiéndolas con torpeza. Intentó un primer movimiento. Nada. Frunció el ceño, concentrándose en ellas. Intentó moverlas de nuevo, esta vez más rápido. Tampoco. No estaban sincronizadas. El izquierdo iba más rápido que el derecho. Luego, al intentarlo otra vez, ambas se doblaron hacia atrás de forma extraña. Era un desastre. Pero no se rendiría. Si Pegaso recién nacidos aprendían, él también podría. Inspiró profundamente y volvió a intentarlo, esta vez asegurándose de concentrarse en el movimiento. Solo era cuestión de práctica, ¿verdad? En otro lado de la biblioteca, Duilig se despertaba. Dejó escapar un murmullo bajo,
parpadeando lentamente mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana. Se estiró con pesadez, sintiendo los efectos de los días agotadores acumulados en sus músculos. Fue en ese momento que notó la ausencia de Spike. Miró su cama. Vacía. Ya se había levantado antes que ella. Como siempre. Sonrió levemente, sacudiendo la cabeza mientras se incorporaba lentamente. Había pasado mucho tiempo desde la batalla contra Tyrek, pero la sensación de tener tanto por hacer aún la perseguía. Uno de los asuntos más grandes que seguía sin resolverse, era ese castillo. Ese castillo que simplemente había aparecido en Ponyville. Gigante. Extraño. Y sin ninguna explicación clara. Dwight suspiró mientras bajaba las escaleras. Definitivamente, hoy tampoco sería un día tranquilo. Dwight bajó las escaleras lentamente, bostezando con pereza, pero se detuvo a mitad de camino cuando vio a Spike. Se quedó quieta, observándolo de reojo sin que él lo notara. Curiosa. Estaba volando. O bueno, algo parecido. Su postura estaba tensa, sus alas batían con un ritmo irregular, pero poco a poco empezaba a entenderlo. Dwight frunció ligeramente el ceño. No era solo un entrenamiento casual. Era Spike. Spike nunca pedía ayuda con estas cosas. Siempre intentaba hacerla solo. A veces, esa terquedad suya era peculiar. Spike, ajeno a su presencia, estiró una garra hacia la bolsa de pan en la repisa alta. Ya casi, 1 centímetro más, y sería suya. Pero entonces flanqueó. Su ala se tensó de más, su equilibrio se rompió y, sin poder reaccionar a tiempo, cayó al suelo con un estruendo seco. El desastre fue inmediato. El pan salió volando, golpeando el frasco de harina en el estante, que se volcó y cubrió su cuerpo de polvo blanco en un solo segundo. Spike suspiró desde el suelo. Genial, esto sí que es complicado. Intentó sacudir la harina de su rostro cuando escuchó pasos. Cascos. Internamente, se dijo a sí mismo que no fuera ella. Que no fuera ella. Que no era ella. Dwight lo miraba con una expresión que era una mezcla de sorpresa y diversión. Su sonrisa se ensanchó con gracia. Eso sí es aterrizar con estilo. Su tono fue casual, juguetón, y Spike la reconoció al instante. Exactamente como él se lo había dicho a ella cuando aprendió a volar. Spike se quedó en silencio un segundo. Luego, suspiró pesadamente. Muy graciosa, Dwight rió suavemente, acercándose con calma. Su cuerno brilló y, con un movimiento fluido, tomó un trapo con su magia. Antes de que Spike pudiera reaccionar, ya estaba limpiándole la cara con bastante energía. ¡Ey! ¡Ey! Con más calma. Se quejó, apartando su cabeza. Dwight no midió su fuerza, limpiándolo con más entusiasmo del necesario. Oh, vamos, solo estoy ayudando. Spike frunció el ceño, tomando el trapo con una garra y quitándoselo de encima. Déjame hacerlo yo, suspiró cansado, comenzando a limpiar la harina por su cuenta. Dwight se rió aún más. Y por primera vez en días, la biblioteca se sintió realmente como en casa. Tras terminar el almuerzo, Spike y Dwight se dirigieron hacia el castillo. No era la primera vez que iban, pero cada vez que lo veían, la sensación de extrañeza no desaparecía. Era enorme,
imponente en comparación con las casas de Ponyville. Su superficie cristalina reflejaba la luz del sol de una manera casi irreal, como si el propio cielo lo bendijera con su resplandor. Y sin embargo, seguía sintiéndose ajeno. Las princesas les habían dicho que, posiblemente, era suyo. Un regalo. Pero, ¿quién te regala un castillo así de gratis? El árbol de la armonía, aparentemente. Bonito gesto, pero un poco excesivo. Duilig suspiró al verlo de nuevo, su mente llena de preguntas que aún no tenían respuesta. No puedo evitar preguntarme, murmuró. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un castillo? Spike se encogió de hombros. Quizá el árbol pensó que una biblioteca ya no era suficiente para todos tus libros. Duilig le lanzó una mirada seca. No es por los libros, Spike. ¿Estás segura? Ella suspiró, decidiendo ignorarlo. Ambos cruzaron las puertas, adentrándose en el interior del castillo. Y, como cada vez que entraban, la confusión volvía. Los pasillos eran altos, demasiado espaciosos. El piso reflejaba como si estuvieran caminando sobre agua cristalina. Todo en él parecía grandioso, pero al mismo tiempo, vacío. No tenía la calidez del antiguo hogar de Duilig. No tenía su esencia. Spike pasó una garra por la superficie de una de las columnas, sintiendo el frío del material. Es bonito, pero no parece muy acogedor. Duilig asintió, mirando a su alrededor. Lo sé, era un castillo. Pero no su castillo. Al menos, no todavía. Spike y Duilig caminaron por los pasillos cristalinos del castillo, explorando cada rincón mientras intentaban acostumbrarse al frío ambiente de su nuevo hogar. Finalmente, llegaron a una habitación peculiar, una que se sentía diferente a las demás. Era un espacio amplio, pero vacío. Excepto por las sillas. Ambos se detuvieron en la entrada, observando el extraño mobiliario que ocupaba el centro del cuarto. Varias sillas de cristal estaban incrustadas en el suelo, formando un círculo alrededor de un espacio vacío. Duilig frunció el ceño, dando un paso adelante para inspeccionarlas mejor. ¿Qué es esto? Cada silla tenía un símbolo grabado en su respaldo. Símbolos familiares. Duilig sintió un escalofrío al reconocerlos. Los elementos de la armonía. El de Applejack. El de Rainbow Dash. El de Pinkie Pie. El de Fluttershy. El de Rarity. Y. El suyo. Pero su mirada se detuvo en una silla más. Junto a la suya. Una séptima silla. El símbolo del guardián. Spike tardó un momento en procesarlo, pero cuando lo hizo, dejó escapar una risa breve, aunque algo incrédula. Bueno, al menos no me olvidaron. Duilig giró la cabeza para mirarlo, notando la forma en que observaba su propia silla. No había burla en su voz, ni sarcasmo. Solo una genuina sorpresa, y un poco de alivio. El árbol había hecho esto. Y los había incluido a todos. Duilig pasó una pezuña por el respaldo de su propia silla, aún sin entender completamente el propósito de esta habitación. Parece que esto no es solo un castillo. Spike asintió lentamente, recorriendo con la garra el símbolo de su propia silla. No, es algo más. ¿Pero qué? El espacio vacío en el centro de las sillas parecía importante. Como si faltara algo que aún no estaba allí. Pero,
Por ahora, este descubrimiento ya les daba mucho en qué pensar. Spike sonrió con algo de diversión mientras pasaba una garra por la superficie cristalina de su silla. Era fría y rígida. Tal vez el árbol de la armonía debió darnos unos cojines, dijo con tono juguetón. Algo más suave para esos días agotadores. Duilig no respondió de inmediato. Spike giró la cabeza, notando su expresión seria. No era que Duilig no apreciara una broma de vez en cuando, pero algo pesaba en su mente. Spike decidió dejar el juego de lado. Se cruzó de brazos, analizando su rostro. Por tu mirada, estás pensando en algo. Duilig asintió lentamente. Celestia nos confirmó que este castillo es nuestro. Que el árbol lo creó para nosotros. Hizo una pausa, dejando escapar un suspiro. Pero no lo sé, Spike. Finalmente, se sentó en su silla, con la duda aún presente en sus ojos. Se supone que debo compartir la magia de la amistad, pero, ¿cómo haré eso aquí? Su voz tenía una leve frustración. Un castillo era imponente. Era majestuoso. Pero no era el mismo hogar que antes. Spike apoyó los codos en su silla, entrecerrando los ojos. Fue entonces que vio algo. Algo encima de Duilig. Frunció el ceño, pero no dijo nada aún. Su mirada se paseó por la habitación, las sillas vacías. El espacio central sin uso. Exhaló, sintiendo que algo estaba a punto de encajar. Creo que, si todas están aquí, tal vez la respuesta se revele sola. Duilig lo miró con duda. No creo que sea tan fácil, Spike. Spike sonrió de lado. Tal vez sí lo es. Levantó una garra y señaló su silla. Duilig frunció el ceño, pero cuando lo miró, algo cambió. Instintivamente, se acomodó mejor en su asiento. Y entonces, sucedió. La silla de Duilig comenzó a brillar. El resplandor creció lentamente, un destello de energía mágica pulsando desde su base hasta su respaldo. Los ojos de Duilig se abrieron con sorpresa. Spike tenía razón. La respuesta estaba justo frente a ellos. Duilig se levantó de golpe, con los ojos brillando de emoción al ver la reacción de su silla. Esto era importante. Esto significaba algo. Tengo que ir por las chicas. Su voz resonó en la enorme sala antes de que Spike pudiera decir algo. Pero antes de que pudiera detenerla, ella ya estaba corriendo fuera del castillo. Spike parpadeó. Hubiese sido más rápido si nos hubiésemos separado, murmuró para sí mismo, dejando escapar un suspiro pesado. Se puso de pie con intención de seguirla, pero al dar unos pasos una extraña sensación lo detuvo. Un agotamiento que no debería estar allí. Su cuerpo se sintió más pesado de lo habitual. Y su brazo frunció el ceño mientras una punzada recorrió su extremidad. No era un dolor insoportable, pero estaba ahí. Molesto. ¿Desde cuándo? No lo recordaba. No le había prestado atención. Con un suspiro, se dejó caer en su silla, sintiendo el frío del cristal contra su espalda. El castillo estaba en silencio, completamente vacío sin Duilig corriendo por los pasillos. Miró sus manos. Sus garras. Las abrió lentamente, observándolas con detenimiento. Y luego las cerró. Las apretó. Sintió la tensión en sus músculos, la rigidez en sus articulaciones. No debería estar sintiéndose así. Debería ir al médico.
La pregunta pasó por su mente, pero la desechó casi de inmediato. Nunca había ido. Nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Siempre se había recuperado. Las heridas se curaban con el tiempo. Las cicatrices no dolían. Pero esto, exhaló, encogiéndose de hombros. No creo que sea tan grave, murmuró, restándole importancia. Después de todo, el daño pasado no podía regresar, ¿verdad? Pero mientras se quedaba allí, sentado en ese enorme salón vacío, algo le pesaba en el pecho. Porque algo no estaba bien. El cansancio. El dolor que nunca antes había sentido. No podía negar que su cuerpo había pasado por más de lo que cualquier ser debería soportar. Incluso había muerto. Y regresado. ¿Cuánto le había costado realmente? Por un momento, pensó en la posibilidad de que tal vez no debería arriesgarse tanto. Por su bien. Pero antes de que esa idea pudiera asentarse del todo, sacudió la cabeza. Suspiró pesadamente y apretó los puños con determinación. Hará lo que pueda. Lo que esté en sus garras. Y eso es lo único que importa. Aunque, a veces, cree que solo lo hace por desesperación. Ha estado intentando cambiar. Desde ese día, desde el final, su perspectiva había cambiado. Pero los cambios no suceden de la noche a la mañana. No es tan fácil. No cuando llevas toda tu vida viendo el mundo de una sola manera. Aún así, puede intentarlo. Un paso a la vez. Eso será suficiente, por ahora. Spike exhaló con cansancio, cerrando los ojos por un momento, mientras apretaba los puños sobre sus rodillas. Vamos, Spike, tú puedes con esto, se hablaba a sí mismo. Un recordatorio. Una promesa de que seguiría adelante. Pero su cuerpo no estuvo de acuerdo. Cuando intentó ponerse de pie, una ola de fatiga recorrió su cuerpo. Sus músculos se sintieron pesados, y su visión se nubló solo por un instante. No era normal. Suspiró y, en lugar de forzarse, se dejó caer nuevamente en su asiento. Unos minutos no harán daño, se acomodó mejor, dejando que su cuerpo descansara. Lentamente, sus ojos comenzaron a cerrarse. Solo serían unos segundos. Luego podría buscar algún cojín. O quizás explorar el castillo un poco más. Además, aún tenían que ver qué harían con la mudanza. Sí, había mucho por hacer. Mucho. Pero eso podía esperar. Su respiración se hizo más lenta. Las luces del castillo se difuminaron. Y, poco a poco, la oscuridad lo envolvió. No supo cuánto tiempo pasó. Pero un sonido lo sacó de su descanso. Un temblor. Primero uno. Luego otro. Algo vibró en la distancia. Y entonces, escuchó su nombre. Spike. Su mente seguía atrapada en el letargo del sueño. No sabía de dónde venía la voz. Spike era más fuerte esta vez. Más nítida. Y luego, algo lo sacudió. Con más fuerza. Spike. Sus ojos se abrieron de golpe. Spike parpadeó varias veces, tratando de aclarar su vista. Todo a su alrededor lucía diferente. Bueno, no del todo. El castillo seguía siendo el mismo, pero algo había cambiado. Las chicas estaban ahí. Dwight lo había despertado. Vaya, amigo. Exclamó Applejack con una sonrisa. Sí que tienes el sueño pesado.
Las demás rieron suavemente, mientras Rainbow Dash cruzaba los cascos con una expresión divertida. Y yo que pensaba que solo Rarity dormía como princesa. Oye. Rarity frunció el ceño, pero no pudo evitar sonreír. Spike sacudió la cabeza, tratando de despejar la sensación de pesadez en su cuerpo. No dormí bien, Duilig lo miró con una ligera duda. No parecía del todo cierto. Si estaba cansado, entonces, ¿por qué parecía que su descanso no había servido de nada? Se quedó con la pregunta en la cabeza, pero decidió dejarla de lado por el momento. Había algo más importante que discutir. Spike, dijo Duilig, con un brillo de emoción en sus ojos, tuviste razón. Spike la miró, todavía algo aturdido. ¿Sobre qué? Sobre esto. Duilig señaló hacia el centro del cuarto. Spike desvió la mirada, y se quedó sin palabras. Ahí, en medio de las sillas, una mesa había aparecido. Pero no era solo una mesa. Era un mapa, un Cutie Map 1 mágico. La superficie brillaba con un resplandor etéreo, mostrando cada rincón de Equestria con un detalle impresionante. Montañas, ríos, ciudades, incluso Ponyville estaba allí, marcado con un fulgor especial. Es alucinante, murmuró Spike, aún procesando lo que veía. Lo sé. Duilig asintió con entusiasmo. Parece que este castillo tiene un propósito después de todo. Las chicas se reunieron alrededor de la mesa, admirando el mapa. Es hermoso, susurró Fluttershy. Y súper detallado. Pinkie Pie se inclinó sobre la mesa, observando cada rincón con fascinación. Nunca había visto algo así. Rarity recorrió el borde del mapa con la punta de su casco, maravillada. Spike se cruzó de brazos, aún mirando el mapa con incredulidad. Entonces, este castillo no es solo una residencia. Duilig sonrió. No. Es algo mucho más grande. Y ahora, solo quedaba descubrir su verdadero propósito. El ambiente en la sala cambió de inmediato cuando las Cutie Marks de cada una comenzaron a brillar. Una luz mágica emergió de sus flancos, elevándose en el aire antes de reflejarse sobre una parte específica del mapa. Todas, excepto una. La de Spike. Duilig frunció el ceño, analizando el mapa. Tal vez, nos está llamando. Tenía sentido. Ellos estaban en Ponyville, pero sus marcas estaban señalando un lugar diferente. Spike se acercó al mapa, observando la ubicación con detenimiento. Esto está bastante lejos, dijo, cruzándose de brazos. Tal vez podamos acercarnos en tren y luego seguir a pie. Se inclinó sobre la mesa, tratando de ver mejor. Definitivamente, esto era el inicio de otra aventura. Genial, murmuró con una sonrisa ligera. Las chicas se veían emocionadas por la idea y listas para ir, pero había algo que aún no cuadraba. ¿Por qué Spike era el único cuya marca no brilló? Duilig se acercó a su marca en el mapa. Ahí estaba. El símbolo del guardián. Pero, sin brillo. Spike también lo notó, aunque no le dio demasiada importancia. Bueno, no pasa nada. Igual puedo ir. Aún tengo energías después de lo de Tirek. Las chicas se miraron entre sí. Esto era nuevo. Muy nuevo. No es que no quisieran que fuera, pero si el mapa lo llamaba a quedarse, ¿por qué insistir? Además, Duilig se mordió el labio.
No era la única preocupada. Desde hace 2 semanas, Spike se veía cansado. Bastante. Incluso ahora. Applejack fue la primera en decirlo. Spike, y sí, esta vez te quedas descansando. Te lo mereces, añadió Rarity. Nosotras podemos manejar esto. Todas asintieron. No lo decían con malas intenciones. Realmente querían que descansara. Pero para Spike, no hacer nada era lo peor. Frunció el ceño. No estoy enfermo, estoy bien. Su voz sonaba firme. Pero cuando intentó defender su punto, su cuerpo se tensó, punzaba en el pecho. ¿Por qué? No lo sabía. No tenía sentido. Dwight vio aquello con comprensión. Sabía que no le gustaba quedarse atrás. Pero incluso ella podía ver que Spike aún no estaba del todo bien. Dio un paso hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Y habló con completa sinceridad. Spike, sabes que eres un gran amigo. Siempre estás ahí para nosotras. Spike desvió la mirada. Dwight continuó, con suavidad, pero con la verdad en su voz. Pero, desde lo que sucedió aquella vez, cuando volviste, tal vez te exigiste demasiado. Tal vez tu cuerpo aún no está completamente recuperado. Déjanos ayudarte esta vez, dijo Fluttershy. Tú siempre nos ayudas. Déjanos a nosotras hacer lo mismo. Las miradas de sus amigas se clavaron en él. No era lástima. Era preocupación genuina. Era amistad. Spike exhaló lentamente. Sabía que tenían razón. Pero no quería creerlo del todo. Sin embargo, cuando vio la determinación en sus ojos, supo que no tenía opción. Apretó los puños por un momento. Luego, relajó los hombros. Está bien. Su voz sonó más baja. Más resignada. Miró a cada una. Pero, tengan cuidado. Todas sonrieron. Siempre lo hacemos, dijo Rainbow con una sonrisa confiada. Spike dejó escapar una risa ligera. Pero en el fondo, aún no estaba del todo convencido. Dwight le dio una última mirada antes de esbozar una pequeña sonrisa. Si realmente quieres ayudar, podrías empezar por hacer que este lugar se sienta como un hogar, como la biblioteca. Hacer de este nuestro nuevo hogar es una gran tarea, ¿no cree? Su tono era ligero, pero la intención detrás de sus palabras era genuina. Sabía que Spike no se sentiría bien sin hacer nada, así que darle una tarea que realmente importara podía ayudarlo a relajarse, y no hay nada más importante que un verdadero hogar. Pero Spike no lo tomó de la misma manera. Oh, genial. Me dejan la gran responsabilidad de mover muebles. Tal vez hasta acomode los libros en orden alfabético. Hizo una pausa antes de soltar con una media sonrisa. No vaya a hacer que me vuelva a dormir. El comentario fue automático. Pero el silencio que le siguió, no. Las chicas lo miraron. Dwight lo miró. Ese tipo de broma no era graciosa. Y en su interior, Spike lo supo de inmediato. Sintió la mirada de Dwight sobre él, firme, pero no molesta. Era preocupación. Y eso lo odiaba. No porque Dwight hiciera algo mal, sino porque sabía que él mismo lo estaba causando. Que él mismo estaba alimentando esa sensación en ellas. ¿Qué diablos le pasaba? Spike forzó una risa ligera, encogiéndose de hombros.
Era una broma. Duilig no dijo nada al principio. Pero luego, con un gesto suave, extendió su ala y la pasó ligeramente sobre su cabeza, como lo hacía cuando quería que supiera que lo tomaba en serio. Sé que lo fue, dijo, con esa voz tranquila pero firme que solo ella podía usar. Pero quiero que sepas que esto también es importante. Spike tragó saliva. Sí, veré cómo mover las cosas de la biblioteca hasta aquí. Duilig asintió con una sonrisa leve. Pero su mirada tardó un poco más en apartarse de él. Las demás no dijeron nada, pero Spike notó cómo también lo miraban. Applejack bajó un poco el casco de su sombrero. Fluttershy mordió su labio, como si quisiera decir algo. Rarity se cruzó de cascos, desviando la mirada con incomodidad. Incluso Rainbow y Pinkie se quedaron en silencio un par de segundos más de lo normal. Spike apretó los puños. Odiaba esto. Odiaba la sensación de que su propia actitud estaba haciendo que se preocuparan. Desde cuando se había vuelto el centro de su preocupación. Desde que murió, probablemente. Suspiró, tratando de sacarse esa idea de la cabeza. Mientras Duilig y las demás se preparaban para salir, él intentó concentrarse en cualquier otra cosa. El castillo seguía siendo demasiado grande. Demasiado silencioso. Cuando finalmente se retiraron, dejándolo solo, Spike solo pudo quedarse de pie en medio de la sala principal, observando las paredes cristalinas. No se sentía como un hogar. Tal vez, realmente tenía que cambiar eso. Minutos después. Duilig caminaba al frente del grupo, sintiendo el peso de la conversación aún en su pecho. Ese comentario, no podía sacárselo de la cabeza. Spike había intentado bromearlo, pero ella lo conocía demasiado bien. No era solo una broma. Applejack lo había notado también. Todas lo hicieron. El aire se sentía pesado mientras se alejaban del castillo. Nadie decía nada, pero todas sabían que algo estaba mal. No se trataba solo de la misión que tenían por delante, sino de lo que habían dejado atrás. Entonces, ¿dejamos que se quede solo?, preguntó Rainbow Dash, rompiendo el silencio con un tono que no era tan desafiante como de costumbre. Él lo necesita, respondió Fluttershy suavemente, aunque su expresión estaba cargada de preocupación. Pero, ¿y si necesita más que solo espacio? No sé, chicas, intervino Applejack, suspirando mientras bajaba la mirada. Spike siempre ha sido fuerte, pero a veces, siento que se presiona demasiado. Siempre ha sido así. Rarity miró hacia atrás, hacia el castillo que iban dejando atrás. No quiere preocuparnos, aunque eso sea exactamente lo que termina siendo. Pinkie no dijo nada. Solo miraba el suelo mientras caminaba, sin su usual energía. Es como si él mismo no se diera cuenta de lo importante que es, continuó Duilig, con un dejo de frustración en su voz. Siempre minimiza lo que hace. Y ahora, después de todo lo que pasó, siento que sigue viéndose a sí mismo como si no fuera suficiente. Las puertas del castillo se cerraron lentamente a sus espaldas. Es que, Applejack pateó una pequeña roca en el suelo con su casco. No importa cuántas veces le digamos lo valioso que es, siempre termina viéndose como menos. Rainbow apretó los dientes, su mirada reflejaba algo de rabia contenida. No contra Spike, sino contra la situación. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó.
Porque, honestamente, no sé si solo decirle lo genial que es va a hacer alguna diferencia. Tal vez, debemos verlo de otra manera. La voz de Fluttershy fue apenas un susurro, pero suficiente para llamar la atención de las demás. Todas se detuvieron y la miraron. ¿A qué te refieres?, preguntó Dwight, sintiendo que las piezas de un rompecabezas se movían en su cabeza, pero sin terminar de encajar. Fluttershy tomó aire antes de hablar. Siempre hemos tratado de ayudarlo de la misma forma en la que nos ayudamos entre nosotras. Pero, ¿y si él necesita algo diferente? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Algo diferente? Rarity ladeó la cabeza, pensativa. Spike no es un pony. Es un dragón. Fluttershy bajó la mirada por un momento. El viento agitaba suavemente su melena. Su forma de procesar lo que siente, su forma de ver el mundo, tal vez no sea igual a la nuestra. Dwight sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca lo había pensado de esa forma. Siempre han tratado de ayudarlo como un amigo más, pero ¿y si necesitaban verlo desde otro ángulo? El silencio que siguió a las palabras de Fluttershy fue pesado, cargado de pensamientos que ninguna de ellas había considerado antes. Dwight se quedó mirando el suelo, con el ceño fruncido. ¿Era posible? Siempre habían tratado a Spike como un igual, como un amigo más dentro del grupo. Pero, al final, él no era un pony. Applejack exhaló profundamente, ajustándose el sombrero. No creo que eso signifique que no haya espacio para la amistad. Digo, miren todo lo que ha hecho por nosotras. Exacto, añadió Rarity, con un brillo en los ojos. Si algo ha demostrado, es que ha roto cualquier barrera que lo haya separado de nosotras. Pero, tal vez eso sea parte del problema, intervino Pinkie, su tono mucho más serio de lo habitual. ¿No se han dado cuenta? Él mismo nunca ha intentado verse diferente a nosotras. Las palabras resonaron en cada una de ellas de manera distinta. Rainbow frunció el ceño, pero no con molestia, sino con confusión. ¿Qué estás diciendo? Pinkie miró al horizonte, como si tratara de encontrar las palabras exactas. Spike siempre ha estado con nosotras. Siempre ha intentado encajar. Pero, si lo piensan bien, nunca ha tenido a alguien como él para entenderse. Dwight sintió un nudo en el estómago. Eso era cierto. Él había crecido rodeado de ponis. Siempre tratando de ser como ellas. Pero ahora, de alguna manera, se veía más distante que antes. Eso... Fluttershy dudó por un momento, pero luego asintió. Eso explicaría por qué nunca nos ha dicho cómo se siente realmente. Rarity suspiró, recordando lo que había visto de él. Siempre sonriendo. Siempre actuando como si todo estuviera bien. Pero en su mirada, en su forma de reaccionar a ciertos comentarios, algo dentro de él estaba roto. Dwight apretó los dientes. Pero eso no tiene sentido. Él tiene una cutie mark. Las demás la miraron, sin entender del todo. Dwight continuó, con su mente trabajando más rápido de lo que podía procesar. Hasta hace siglos, solo los ponis podían obtener cutie marks. Era algo que formaba parte de nosotros, de nuestra esencia. Se detuvo y miró al castillo a lo lejos. Pero Spike tiene una. El viento sopló con fuerza, pero ninguna dijo nada. Era cierto.
Hasta donde sabían, Spike era el único dragón en la historia de Questria que tenía una cutie mark. Y aún así, Applejack bajó la voz. Ni siquiera él parece entender lo importante que es eso. Porque Spike nunca habló de ella. Nunca preguntó qué significaba. Tal vez ni siquiera lo había procesado. Entonces, Rainbow chasqueó la lengua, cruzándose de cascos. ¿Qué hacemos con esto? Duilig no tenía una respuesta inmediata. Pero una cosa era clara. Spike no solo era diferente. Él era un cambio en la historia misma. Y ni siquiera él mismo lo había notado. Los días pasaron y, con ellos, la monotonía volvió a Ponyville. Sin embargo, algo había cambiado. Los ponis se detenían a saludarlo con más frecuencia. Algunos lo hacían con una sonrisa genuina, otros con cierto nerviosismo. De vez en cuando, algún comentario en broma flotaba en el aire. Recuérdame no hacerte enojar, Spike. La frase siempre venía acompañada de una risa incómoda, una palmada en el hombro o una mirada de soslayo. Spike sonreía y respondía con algo ligero, como si no le diera importancia, pero lo sentía. La tensión. Algunas cosas no cambian. En la biblioteca, el proceso de mudanza avanzaba lentamente. Paso a paso, objeto por objeto. Pero al menos no tenía que hacerlo de la forma tradicional. Sus llamas mágicas facilitaban el trabajo, transportando libros, pergaminos y otros artículos al castillo en cuestión de segundos. Sería un fastidio tener que llevar todo a pie. Con cada estantería vaciada, con cada espacio despejado, la biblioteca se volvía más y más silenciosa. Finalmente, Spike se detuvo y miró alrededor. Ya estaba hecho. Las cajas con sus cosas estaban listas. La mayoría de los libros que pertenecían a la biblioteca pública se quedaron en su sitio, pero todo lo demás, todo lo que formaba parte de su hogar, estaba empaquetado. El lugar estaba vacío. Un silencio pesado lo envolvió. Era extraño. Triste, incluso. Este había sido su hogar durante tanto tiempo. Un lugar donde creció, donde aprendió, donde pasó incontables noches al lado de Duilig. Y ahora, lo dejaban atrás. No es que tuvieran otra opción. El castillo no podía quedarse abandonado. No después de lo que vieron en el mapa. Pero aún así, Spike respiró hondo. Esto no era un adiós. Apretó los puños. Si iban a mudarse, al menos el castillo debía sentirse como un hogar. No podía dejar que Duilig regresara solo para encontrarse con una estructura fría y vacía. Tenía que hacer algo al respecto. Con un último vistazo a la biblioteca, dejó todo en su sitio, asegurándose de que todo quedara en orden. Tal como lo encontraron por primera vez. Finalmente, cerró la puerta. El búho de Duilig, Ouloisiorus, se posó en su hombro y lo miró con sus grandes ojos. Spike suspiró, acariciando suavemente sus plumas. Supongo que es hora de ir hacia nuestro nuevo hogar. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar. El sonido de sus pasos resonó en la tranquila Ponyville, con la biblioteca quedando atrás, y el castillo esperándolo adelante. La noche cayó sobre Ponyville, envolviendo la ciudad en un manto de tranquilidad. Spike llegó al castillo con una última carga de cosas flotando en su fuego verde. Sí, era bonito. Imponente, brillante, pero también demasiado grande.
cruzó el umbral, mirando a su alrededor con los brazos cruzados. El eco de sus pasos rebotaba por los pasillos vacíos. «Caben mis muebles, pero me quedan muy lejos», murmuró con una media sonrisa, antes de soltar un suspiro. El búho en su hombro ladeó la cabeza. «¡Wow!». Spike rodó los ojos. Por supuesto, no entendía lo que quería decir. «Nada, nada», respondió, masajeándose la frente. «Hazme un favor y ve a reconocer el perímetro». Ulysses lo miró unos segundos más antes de extender sus alas y salir volando sin hacer ruido. Spike lo observó alejarse. «Bueno, supongo que va a anidar en algún lado». No estaba seguro de lo que significaba exactamente anidar, pero debía ser algo como buscar un lugar para pasar el rato, ¿no? Se quedó de pie en medio del enorme vestíbulo del castillo, sintiendo como el silencio lo rodeaba. La biblioteca nunca había sido así. No se sentía tan vacía. Spike suspiró y se pasó una garra por la cabeza. Definitivamente, esto iba a tomar tiempo. Spike recorrió el castillo con paso lento, observando su estructura con una mezcla de curiosidad y agotamiento. Sí, conocía la sala del QTMAC, pero eso no resolvía sus dudas más inmediatas. ¿Dónde estaban los cuartos? ¿Los baños? Porque, claro, no es que el castillo viniera con un manual de instrucciones. Recordó vagamente que Duilig mencionó que el castillo era mágico, pero, ¿en qué sentido? Se adaptaba a sus necesidades. Se expandía por sí mismo. Se movían las habitaciones como en una especie de laberinto encantado. No tenía idea. Frente a él, una montaña de cajas lo esperaba. Libros de Duilig, camas, pertenencias personales, todo lo que había transportado con sus llamas. Ahora el problema era dónde demonios iba a poner todo. Suspiró. Bueno, paso a paso. Empezó a buscar algún cuarto que sirviera. El castillo era un enigma. Cada pasillo parecía igual al anterior, y la sensación de estar atrapado en un lugar sin fin lo incomodaba. Era demasiado grande. Finalmente, después de recorrer un buen tramo, encontró una habitación que parecía adecuada. Era amplia. Demasiado amplia. Se quedó en la entrada, observando el espacio vacío. Las paredes de cristal reflejaban la tenue luz de la luna, proyectando sombras largas y frías. No había muebles, ni alfombras, ni detalles que hicieran el lugar acogedor. Un escalofrío recorrió su espalda. Entró lentamente y dejó caer su mochila junto a las cajas que había llevado hasta ahí. Acomodó algunas cosas, pero incluso con todo en su sitio, la habitación se sentía vacía. Era su propio cuarto. Algo que, en teoría, muchos desearían. Un espacio solo para él, sin tener que compartirlo con libros apilados o espacios reducidos como en la biblioteca. Pero, el tamaño lo hacía sentir pequeño. Miró su cama. Era diminuta en comparación con la habitación. Una simple estructura que parecía un parche en medio de una enorme cueva cristalina. Spike suspiró y se dejó caer sobre la cama, mirando el techo. Por más bonito que fuera este castillo, no se sentía como un hogar. Y en el silencio de la noche, con el eco de sus propios pensamientos rebotando en las paredes, lo sintió aún más. No podía dormir. El techo de cristal reflejaba la luz de la luna, proyectando sombras frías sobre las paredes.
Cada rincón del castillo se sentía vacío, demasiado grande, demasiado ajeno. Spike se removió en su cama, tratando de encontrar una posición cómoda. Nada. Suspiró, se sentó y miró alrededor. Todo seguía igual de vacío. Bien, si no puedo dormir, al menos puedo hacer algo útil, murmuró para sí mismo, poniéndose de pie. Si ya iba a pasar la noche en vela, tal vez encontrarle una habitación a Dwight ayudaría a matar el tiempo. Además, también debía encontrar un lugar para la biblioteca. Si Dwight iba a mudarse aquí, necesitaría un sitio donde acomodar todos sus libros, sin que terminaran apilados en cualquier esquina. Eso lo ayudaría a cansarse, probablemente. Salió de su habitación, sus pasos resonaban en los pasillos de cristal, rompiendo el silencio que reinaba en el castillo. Era extraño caminar por un lugar tan enorme, sin escuchar otra cosa que no fuera el eco de sus propias pisadas. Un vacío absoluto. Avanzó con lentitud, tanteando cada puerta que encontraba. Algunas habitaciones eran más pequeñas, otras tan grandes como la que había elegido para él. Pero ninguna parecía la indicada. Finalmente, tras recorrer varios pasillos, encontró una habitación espaciosa, con ventanales amplios y una buena iluminación natural. Sí, este podría ser el cuarto de Dwight, murmuró, observando el lugar. Era lo suficientemente grande como para que ella acomodara su escritorio, su cama y su montón de pergaminos sin que pareciera un desastre. No era la biblioteca, pero al menos sería un espacio que sentiría suyo. Spike miró alrededor y asintió. Un problema menos. Ahora solo faltaba la biblioteca. Volvió a los pasillos, explorando más habitaciones en busca de un lugar donde pudiera acomodar los estantes de libros. Si Dwight iba a quedarse aquí, necesitaba sentirse en casa. Tal vez, si lograba encontrarle un sitio ideal, él también podría empezar a sentir que este lugar era algo más que un montón de paredes vacías. Tal vez. Finalmente, después de recorrer el castillo en la penumbra, encontró el lugar perfecto. Y decir perfecto era poco. Era una habitación amplia, con estanterías ya incorporadas en las paredes de cristal, como si el castillo mismo hubiera previsto la necesidad de un espacio para libros. Un cuarto diseñado específicamente para ser una biblioteca. Definitivamente, esto le iba a encantar a Dwight. Spike sonrió con satisfacción, cruzándose de brazos mientras inspeccionaba el lugar. Sí, aquí estarían bien los libros. Sin perder tiempo, comenzó a colocar algunos letreros improvisados con trozos de pergamino y tinta. Mundo de libros, cuarto de la princesa Dwight, cueva del dragón, porque, con el tamaño del castillo, perderse era demasiado fácil. Suspiró, observando el gran pasillo frente a él. Esto iba a tomar tiempo. Todo en este castillo era enorme. Sin embargo, mientras avanzaba de regreso, pasó por la sala del Qutiemap. Y se detuvo. Curiosidad. Se acercó con paso lento, observando el mapa desde más cerca. Las marcas de las chicas seguían brillando en cierto punto del mapa. Un pueblo, Orton. Spike entrecerró los ojos. No reconocía el nombre, pero le sonaba a algo importante. Diablos, ya ni siquiera recordaba muchas cosas. Era un sitio remoto, pequeño, alejado de las rutas principales. No había escuchado de él antes. Algo en la imagen del mapa lo inquietó.
No podía decir qué, pero había algo en ese lugar. Spike suspiró, confiando en que, al menos, las chicas juntas podrían encargarse de todo. Ellas siempre lo han hecho, incluso en los momentos más difíciles, enfrentando combates, tomando decisiones complicadas. ¿Esto debería ser distinto? No, no lo creía. Esto no debería ser complicado. Terminó de mover lo último que quedaba a la habitación de Dwight. Pero mientras pensaba que aún le faltaba mucho, se dio cuenta de que las habitaciones estaban justo al lado unas de otras. ¿Cuándo había pasado esto? ¿En qué momento se movieron los letreros? Spike frunció el ceño. Por un momento le costó encontrar una habitación que le gustara. Pero ahora parecía todo más fácil. Se acercó a la puerta, la abrió, y ahí estaban las cosas de Dwight, ya acomodadas en la habitación. ¿Cómo? ¿Cómo se movió la habitación? Y entonces, la palabra castillo mágico resonó en su cabeza. Gracias, supongo, murmuró para sí mismo. Este castillo, lo dejó todo allí, acomodó las últimas cosas de Dwight y, al hacerlo, se tumbó en la cama que había quedado. ¿Cómo se había sentido tan cómodo? Diablos, debía comprar una cama más grande para él. Esta definitivamente no era tan pequeña, pero la suya estaba tan vacía, suspiró mientras se acomodaba en la cama, incluso recostándose más profundamente, sintiendo el acolchado suave. Pero algo lo inquietaba. ¿Qué era eso? Un olor familiar. De alguna manera, la almohada y la manta tenían ese aroma tan peculiar, era el olor de Dwight. Spike se detuvo, ligeramente desconcertado. ¿Desde cuándo no lava esto? Oh. ¿Era que su olfato ahora estaba más desarrollado que antes? No lo sabía. Lo que sí sabía es que, aunque algo en su mente le decía que debía sentirse raro, el olor familiar de Dwight le dio una sensación de confort. Estaba en su cama, en su nuevo hogar. No entendía cómo, pero se sintió más cómodo allí que en su propia habitación. Spike se quedó quieto, con la mirada fija en el techo de cristal. El olor era reconfortante. Familiar. Demasiado familiar. Sin darse cuenta, sus garras se cerraron con suavidad sobre la manta, sintiendo su textura, envolviéndose ligeramente en ella. El aroma de Dwight estaba en cada fibra, en cada resquicio de esa cama. Era cálido. Un sentimiento extraño, profundo, lo envolvió sin previo aviso. No sabía describirlo bien, pero le gustaba. Le gustaba, demasiado. Y ahí estaba. Ese vacío en su pecho, esa sensación de querer aferrarse a algo que no debía. Sus pensamientos se tornaron borrosos, divagando entre recuerdos. Dwight siempre había estado ahí. Desde que tenía memoria, ella era su mundo. Su primer vínculo. Su hogar antes de tener un hogar. La única con quien podía hablar libremente. Bueno, casi libremente. Spike sintió que algo en su pecho se apretaba. Un anhelo. Un anhelo estúpido. Cerró los ojos por un momento, dejando que la sensación lo envolviera. Era tan fácil dejarse llevar. No. No, no, no. Su cuerpo se tensó de golpe, y su mente entró en alerta. No podía estar pensando en esto. Abrió los ojos de inmediato, se enderezó bruscamente y se apartó de la cama, como si acabara de tocar fuego. ¿Qué demonios estaba haciendo?
Se pasó una garra por el rostro, sacudiendo la cabeza como si con eso pudiera ahuyentar los pensamientos que intentaban aferrarse a él. Duiligt era su mejor amiga. Su familia. Era Duiligt. No podía pensar en ella de otra manera. No debía. No quería. Suspiró, llevándose una mano a la frente, sintiendo el calor ardiendo en sus mejillas. No era nada. Solo, se sentía cómodo aquí. Eso era todo. Nada más. Con ese pensamiento, se alejó de la cama, forzándose a olvidar lo que acababa de sentir. Pero su cuerpo no mentía. Y su corazón, mucho menos. Spike se quedó plasmado en la penumbra del cuarto, con la puerta aún entreabierta, dejando escapar el aroma familiar que flotaba en el aire. Rápidamente dejó aquella cama, no sin antes acomodarla. Su garra tembló levemente antes de cerrarla con más fuerza de la necesaria, como si al hacerlo pudiera enterrar lo que acababa de sentir. Pero el silencio en su interior le dijo que no era tan fácil. La amistad, esa palabra que había sido su pilar toda su vida. Había aprendido que de ella nacían los sentimientos más fuertes, las conexiones más genuinas. Y entre ellas, estaba el amor. El amor, qué concepto tan hermoso y cruel a la vez. Había visto a otros tomar ese riesgo. Había visto parejas formarse, vínculos crecer, sueños compartidos volverse realidad. Había sido testigo de cómo algunos salían adelante y de cómo otros terminaban con el alma hecha pedazos. ¿Qué era el amor sino una apuesta con un premio tentador y un castigo devastador? El amor era un riesgo. Un riesgo que no todos estaban dispuestos a tomar. Un riesgo que él jamás se atrevería a correr. Miró sus garras en la penumbra, observando cómo la luz tenue del castillo se reflejaba en ellas. Nunca tomaría ese tipo de riesgos. Nunca se permitiría ir más allá. Incluso si eso era lo que realmente sentía. Porque amar significaba entregarse por completo. Y entregarse significaba perder el control. Y si algo había aprendido a lo largo de su vida, era que un dragón sin control no era más que una amenaza. El amor es complicado. Y más aún cuando no debería existir en primer lugar. Porque él era un dragón. Y ella una pony. Y solo esa idea ya era absurda. Y sin embargo, ¿por qué, si era algo imposible, lo sentía? ¿Por qué cada vez que recordaba los momentos compartidos con ellas, cuando Duiligt sonreía a su lado, cuando Fluttershy lo abrazaba con ternura, cuando Aklejag le daba esos golpes en la espalda como si fuera un igual, su corazón latía con tanta fuerza? Porque ese calor en su pecho, ese anhelo silencioso, que se negaba a desaparecer. Sus pensamientos eran un caos, pero su cuerpo hablaba por sí mismo. Sin darse cuenta, su cola se agitó con nerviosismo, como si su propio instinto tratara de decirle algo que su mente se rehusaba a aceptar. Y entonces lo sintió. Un leve destello. Un calor diferente. Su mirada descendió lentamente hasta su costado. Su marca, su cutie mark, estaba brillando. Un destello tenue, casi imperceptible. Como si aquella emoción, aquella pregunta sin respuesta, formara parte de un propósito más grande. Una misión que aún no entendía. Una verdad que se negaba a aceptar. Y que, sin embargo, estaba ahí. Oculta en lo más profundo de su ser. Enterrada bajo capas de negación y miedo.
porque toda su vida había creído que su única función era hacer felices a los demás. Pero ¿qué hay de su propia felicidad? ¿Era algo alcanzable? El silencio del castillo le devolvió su propia pregunta. Y en la quietud de la noche, por primera vez en su vida, Spike realmente pensó en ello. La puerta de Duilig se abrió lentamente, como si cerrarla de golpe hubiese sido un error, como si el destino mismo se negara a dejar que el asunto quedara enterrado tan fácilmente. Spike la miró en silencio, su cuerpo tensándose, su respiración entrecortada. Sus garras se alzaron con la intención de volver a cerrarla, de sellar aquello que no debía pensar, que no debía sentir. Pero sus manos temblaban. Otra vez ese maldito dolor en el pecho. Se suponía que esto era por sus heridas de combate, por el agotamiento, no por pensamientos. No por sentimientos. ¿Qué importaba si en algún momento sintió algo más que amistad por ellas? ¿Qué impronta tenía ahora? Nada. No debía tener ninguna. Porque él era su guardián. Porque su deber era protegerlas, asegurar su felicidad, su bienestar. Nada más. Eso era lo único que importaba. Esa era su recompensa. Ser fuerte. Asegurar el futuro que les esperaba. Eso era lo que quería. Eso era lo que necesitaba. ¿Verdad? Su respiración se volvió pesada, sus ojos se desviaron sin darse cuenta a su costado. Su marca aún brillaba débilmente, como si intentara decirle algo que él no quería escuchar. Pero él no la vio. Porque no quería verla. Porque sabía la respuesta, pero se negaba a aceptarla. Porque lo que sentía era demasiado codicioso. Porque lo que deseaba era demasiado egoísta. Por eso mismo, se negó a volver a pensar en ello. A volver a tocar ese tema. A volver a permitirse la posibilidad de desear algo que nunca podría tener. Él era un dragón. Su mejor amigo. Y así debía ser. Finalmente, cerró la puerta. El sonido resonó en la quietud del castillo, marcando el cierre definitivo de algo que nunca había comenzado realmente. Y en la oscuridad, sin que él lo notara, su cutie mark brilló por última vez antes de apagarse lentamente, como una llama que se extingue por falta de aire. Porque Spike conocía su problema. Pero, una vez más, decidió que no era relevante. Porque, para él, el amor no era algo que pudiera permitirse, no era relevante.